ella nos ha representado a nivel nacional en muchos espacios internacionales, pero bueno, queremos conocer más de ella y que ella nos explique quién es, los proyectos que aborda y pues cómo ha recibido este premio TOIP. Abril, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz. Y pues sí, o sea, estoy súper emocionada, agradecida también por un reconocimiento que en su primera instancia fue local en la ciudad de Santa Cruz y ahora es nacional y me lleva a instancias internacionales para poder representar orgullosamente a mi país sobre la contribución cultural, mediática de las narrativas y ¿por qué no? Para que cada persona sea influencer de cambio, agente de cambio. Ñame. Un repaso de toda tu trayectoria desde que iniciaste en este mundo hasta este momento. En el entendido que sí, el premio es muy importante, pero claro, el trabajo en realidad trasciende a los premios que uno puede llegar a recibir. Eso lo tenemos muy claro con el trabajo que tú has realizado. Así que danos un panorama, haznos esta ruta que has recorrido en estos años. Sin duda, de hecho. Bueno, yo me emociono mucho, así que me detiene nomás si sigo con las palabras. Pero, ay, sí, te tomo la palabra. Ñe. A mí me encanta conversar, la verdad, y se trata de conectar, ¿no? Y como tú dices, más allá de los reconocimientos, que a veces uno como en realidad no lo hace por eso, ¿cierto? De hecho, toda esta travesía en mi vida, yo me imaginé como terminar en el mundo del activismo, en el mundo digital. De hecho, yo era una persona anti redes sociales, para que se imaginen. Yo, de verdad, o sea, comencé con ruido. Había muchas cosas que me incomodaban y me sentía muy fuera de pertenecer en muchos sentidos. Me sentía un bicho raro. Creo que ese concepto del bicho raro es súper importante en esta travesía porque me significa eso, ¿no? La belleza de ser tú y de cambiar el mundo. Pero primero hablamos de la belleza de ser tú, que es algo muy individual, pero que se vuelve colectivo porque hace eco revolucionario. Y por eso revolución en Ñame, para que vayan entendiendo un poco, ¿no? En esta travesía individual yo sentí mucho ruido, ¿no? Y había muchas cosas que me incomodaban, pero las opiniones impopulares no siempre son fáciles de decir, ¿no? Entonces, a lo largo en lo que fui yo formándome en comunicación audiovisual, en este mundo digital, en aprender a ver mi cuerpo, a aprender sobre identidad, me di cuenta que existía un término que a mí me cambió la vida, que era la cosificación, ¿ok? La cosificación sexual de las mujeres. Y dentro de esto, mientras más ahondaba en este término y en esta área de estudio, me di cuenta que existía una cultura de cosificación que para mí unía todos los cables. O sea, une todo el trabajo que he hecho en estos 10 años perdón, 10 años de investigación y 6 años de activismo, porque para mí une todo, o sea, lo sistémico, lo estructural, lo simbólico, lo que está en esa base de esa pirámide y que a veces solo vemos la puntita del iceberg. Entonces, para mí conecta con violencia, para mí conecta cómo nos vemos a las mujeres, cómo normalizamos el hecho de comentar sobre las mujeres como objetos más que personas humanas o sujetos, ¿no? En este caso, esa dicotomía. Entonces, para mí fue como, wow, oh, obvio. Entonces, si aprendemos a ver a las mujeres como objetos de deseos, obviamente que es fácil que en la casa, que mis amistades me vean de esa manera y puedan opinar, por ejemplo, sobre mi cuerpo y luego, por ende, terminen opinando sobre mi cuerpo como acoso en espacios públicos, en la calle y demás, y lo conecté tanto con un tema estructural como la violencia de género, la violencia sexual, y dije, Dios, todo está conectado. Entonces me enojé mucho con lo que había escogido, con mi carrera, conmigo misma, porque en ese entonces yo era presentadora cuando estaba estudiando comunicación y mi universidad me llevaba a diferentes espacios para representar, era maestra de ceremonia, pero no solo era por mi habilidad, por mi intelecto, sino que también estaba siendo cosificada porque me exigían verme de cierta manera, tener presiones estéticas y yo me sentía cada vez más alejada de mi yo auténtico, ¿no? De poder pertenecer a un canon de belleza, a un ideal al que me estaban presionando estar, ¿no? Entonces para mí fue como, wow, yo misma siento que me estoy autocosificando súper fuerte y en este camino, hasta que llega la pandemia, es que yo sentí ese ruido, ¿no? En el que, ¿qué hago? No sé cuál es la solución, me informaba más y dije, no, yo no quiero ser parte de esa narrativa. Dentro de todo eso, me di cuenta que el cambio empezaba por mí primero
y comencé a utilizar mis redes, yo la antirredes, utilicé mi pequeña cuentita de Instagram para poder hablar de todo esto y de hacerlo mi diario digital. ¿Por qué no? Es decir, ¿quién soy? ¿Qué quiero yo? No qué quiero la sociedad, no qué quiere el mundo, qué quiero yo. Y primero, no, preguntarme, o sea, cuál es mi lugar acá y cómo doy desde lo que soy. Entonces, a partir de eso comencé a decir cosas que me hacían ruido y que me incomodaban, aunque fueran impopulares, y resulta que yo no era la única loca. Comenzó esto a hacer eco no solo en mis amistades ni en mi familia, sino también en otras personas. Y qué loco, porque la comunidad fue creciendo y luego las instituciones me comenzaron a preguntar si quería trabajar y colaborar en campañas para humanizarlas y hablar sobre derechos humanos y información que era súper importante para las infancias, para las juventudes y para las mujeres sobre todo. Entonces, yo sentí una responsabilidad enorme de no solo informarme, sino de decir, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces comencé a crear este camino loco y revolucionario por la vida para crear en las redes, para estudiar una maestría también. Esto me abrió muchas puertas en el extranjero para ser becada con la beca Chevening. Me fui a Inglaterra a estudiar género y medios, que esta maestría fue mi crush de la vida y me enseñó muchísimo sobre representación de género en los medios, que era la intersección perfecta entre lo que yo estaba haciendo en la calle y lo que yo había estudiado, lo de la academia, mis investigaciones, y todo hizo sentido. Entonces, a partir de ahí es que se crea más este eco colectivo para hacer comunidad, para crear espacios seguros, tanto presenciales como digitales. Y la comunidad creció no solo en Bolivia, sino también en el mundo, ¿no? América Latina. Ahora orgullosa de formar a los pequeños líderes emergentes y activistas digitales de Latinoamérica, incluso en el sudeste asiático, y de representar en diferentes espacios a los que me llevan ahora y que ahora están dando esos frutos, esos reconocimientos. Y bueno, más o menos ese es un resumen de lo que yo puedo hacerles de esta trayectoria muy loca, muy revolucionaria y muy rara también, porque esa rareza fue la que me llevó a hacer revolución. Es un gran resumen, debo decirte. Nos queda bastante clara toda la trayectoria, que me parece increíble, formidable, dirían algunos. ¿Cuáles son? Porque tú dices, me quería salir de la narrativa que estábamos manejando, ¿no? ¿Cuál es la nueva narrativa no que esté impuesta, sino cuál es la nueva narrativa que se está estructurando? Y no te hablo solamente desde una perspectiva de género o de la mujer, sino te hablo de una perspectiva de una nueva generación y de nuevos liderazgos, porque se habla, por ejemplo, de nuevos liderazgos políticos, lo escuchamos mucho a nivel coyuntural, pero hay nuevos liderazgos culturales, hay nuevos liderazgos en todos los ámbitos que componen Bolivia, le vamos a llamar, para un poco reducir el universo macro en realidad que existe de todo lo que viene a ser las narrativas. Sin duda. Creo que por algo yo hago tanta énfasis en la autenticidad como revolucionaria, porque justamente es salirnos del molde, ¿no? Esa nueva narrativa sale a flote si tú primero te conoces, ¿no? Y ahí hablamos de identidad, sí, de identidad, de autoconocimiento, y es muy loco cómo salen esos liderazgos cuando tú te permites ser y existir. Pero eso no es tan fácil, ¿no? Es superficialmente entendido. Por eso hablo de la belleza, ¿no? Y a veces es como que quién soy es pertenecer a esa belleza que vemos que es netamente apariencia, estética, y en realidad no lo es. A los trends, no, ¿quién soy yo? O sea, no lo que me dijeron. Entonces, hacerte preguntas. Creo que empezar por cuestionar eso, ¿no? Y decir, ok, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Comenzar a ahondar, saltar a la piscina y atreverte a hacer, porque muchas veces, y yo me he dado cuenta que ese es como uno de los orígenes muy fuertes, nos da pavor, nos da miedo mostrar, expresarnos, atrevernos a hacer por el miedo al que dirán y por esa vergüenza. La vergüenza es el único camino hacia tu yo auténtico. Entonces, una vez ya entiendes, ¿no? O sea, como vas descubriéndote cada día, porque no es un camino que termina. El amor propio también está muy comercializado desde el enfoque, no sé, sistémico, capitalista, como lo quieran ver, desde el enfoque comercial, ¿no? Como que tomas tu matcha, tienes tu glow up y estás brillando, y en realidad no es así, o sea, porque también tiene su lado oscuro, exacto. O sea,
toca ahondar en esos traumas, cada camino es diferente, toca hacer, no sé, terapia, toca autoconocerte, tú sabes bien, ¿no? Qué cosas revuelven tu ser interior y luego podemos hablar de un liderazgo, de participación, de la colectividad, porque cuando tú te permites ser, no es como que le dices, mira, o sea, quiero que seas como yo, quiero que pienses como yo, no, no, esa persona se le va a quedar esa semillita de cambio solo con el hecho de que tú estás opinando, que estás conectando, que estás siendo vulnerable, que te estás atreviendo a ser delante de otra persona, de tu amiga, de tu amigo, de un grupo, de tu colegio, de tus compañeros, de gente en la calle y que dicen, wow, o sea, no sé, me hubiera dado vergüenza hacer eso, o yo no me animaría, o gracias por decirlo, a mí también me pasó eso, y tú te vuelves un espacio seguro, imagínate, tú comienzas a hacer un liderazgo desde ese punto de vista, conectas, generas conexiones humanas, hablamos desde lo cotidiano, muchas veces nos dejamos llevar por esos tecnicismos institucionales y nos olvidamos de que lo profundamente humano es eso, conectar, conversar, hablar de eso que parece difícil, ¿no? Como estos temas tabú pesados, pero no lo son. Si tú empiezas a dar ese paso a romper y hablar algo prohibido en la mesa y resulta que otras personas van a conectar, van a saber conectar contigo y podemos hablar ahí de eco revolucionario. Y a veces hace ruido y dicen como que, "Ah, ¿quién se cree que es?" Pero luego, cuando vuelva a su casa, esa persona va a decir, ¿por qué dije eso? ¿Por qué me generó ruido? Creo que tengo que trabajar internamente en esto y si esa persona se permite ser, capaz yo también, y capaz yo también puedo emitir mi opinión, capaz yo también puedo informar sobre derechos, capaz yo también, o sea, no solo se trata de un camino individual, sino de un camino colectivo, de eco revolucionario. Por eso soy tan temática con eso. Es un proceso inductivo, ¿no? Primero uno y luego con el resto, que tal vez es un cambio de paradigma en lo que estamos muy acostumbrados en realidad a nivel no solamente nacional, sino a nivel general por cómo se han llevado las propias dinámicas sociales. ¿Hay conciencia de este cambio de paradigma? La juventud, principalmente, tú crees que estás tan cerca de la población joven, entiende que este cambio en la pirámide, cómo nos entendemos como sociedad, radica ahora también en entenderse uno mismo. Sí y no. Es como todo, ¿no? Hay avances y hay retrocesos, ¿ya? Creo que en cuanto a juventudes e infancias, me encuentro con dos caminos. Hay un, un grupo que diría que en realidad no son tantos como la gente dice, ¿no? Pero depende también de tu entorno, de la cultura, por eso es un tema cultural, de la educación, de la crianza y de las cosas que tú consumes, ¿no? Porque el entretenimiento también es educación y moldea tu percepción, tu manera de opinar, de actuar y las cosas que repetimos y reproducimos día a día. Entonces, hay un grupo de juventudes que sí está un poco más cerrado a temas sociales, por ejemplo, a temas de derechos humanos, sobre el feminismo, etcétera, donde sí, ahí ves como qué está pasando, ¿no? Como que estas actitudes de, no, yo lo vi en TikTok, esto no es cool, ¿no? Y luego como esa desinformación. Pero por otro lado, trabajar con infancias y juventudes me ha enseñado que sí, están dispuestos a mostrar otras maneras, ¿no? Y es como cuando voy a estos espacios internacionales y a veces nos invitan instituciones o pues adultos en general o gente que todavía está marcado por esos antiguos moldes y dicen, pucha, ¿qué está haciendo? O sea, ¿no? Como yo en los espacios institucionales siempre dibujo y me llevo mi tablet, ¿no? Y a veces piensan, ¿y esta chica qué está haciendo? ¿Está distraída o no? Y yo estoy creando un arte en base a lo que vemos, ¿no? Entonces, como también esa apertura de que las juventudes nos estamos mostrando de diversas maneras y ahí hago hincapié también en las neurodivergencias porque es muy importante la inclusión, es decir, no, yo estoy aprendiendo, yo estoy haciendo de paso arte sobre eso, no estoy hiperactiva o distraída nada más, no, estoy multitasking, estoy aprendiendo, estoy exhibiendo, estoy opinando desde otra manera. Entonces veo que las juventudes, y yo resueno mucho con eso y conectamos de esa manera porque es como, sí, yo también pensaba eso, wow, gracias por decirlo. Entonces siento que sí, hay mucha apertura y en Bolivia también, ¿no? Entonces es como darle chance, darnos chance porque a veces Bolivia un poco que se cierra, ¿no? Como que no, la comunicación debe ser de esta manera
La política debe ser hecha de esta manera. El arte debe mostrarse bajo esta estructura. Debemos escribir de esta manera y nos mantenemos alejados de la realidad. ¿Cómo queremos que los niños, las niñas, los adolescentes, las juventudes formen parte del cambio si seguimos manteniéndonos en ese molde, en ese tecnicismo que a veces nos hace pensar, entonces solo yo vestido de traje, detrás de ese micrófono, detrás de esa pantalla, en la calle, puedo hacer el cambio. Pero no, nuestra opinión también importa. Por eso hablo de que todas las personas podemos ser influencers de cambio. Influencer, ahí ojo, que es un término muy comercialmente entendido, pero en realidad es una persona que influye. ¿Y por qué no pensar en que podemos influir creando una cultura de paz, ¿no? En contra del odio que hay online, etcétera? O sea, tantas contribuciones que se pueden hacer. Todas las personas podemos ser agentes de cambio. Es darnos chance a abrirnos a estas nuevas maneras, a este liderazgo auténtico y genuino, a la participación juvenil, al empoderamiento juvenil. Me gusta conversar contigo porque han pasado varios minutos, pero se siente como si hubieran pasado 2 o 3, ¿no? Y está bastante interesante. No, está bastante interesante todo lo que nos mencionas. Mira, para ir cerrando, tu último comentario al respecto y de paso que nos invites a seguirte en todas las plataformas porque, bueno, hemos estado viendo tu contenido y nos parece sumamente interesante. Se están dando entonces unos primeros pasos, le vamos a llamar en Bolivia, para entender esta revolución cultural, le voy a decir, que pronto nos va a llevar a tener en el proceso lineal, Dios quiera, nuevos liderazgos, que nos pueda llevar a tener nuevas perspectivas de muchos temas, ¿no? Perspectivas culturales, de desarrollo, de economía, de política, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que tenerle miedo, entonces, porque al final de cuentas es gente de edad nuestra que va a tener que hacer eso más adelante. Exactamente. Sí, muy, muy importante. Creo que primero invitarte a ser tú, a descubrirte o a redescubrirte, a darte espacio, pero en serio. O sea, como que tómate un tiempo. No te estoy diciendo solo prende tu serie y ve. Ya, si quieres aprender de tu serie, siempre hay una reflexión. Pero date chance, un rato, en silencio. Luego de escuchar tu mantra y tu canción favorita. Y escúchate en ese silencio. Ese silencio dice mucho. Atreverse a estar solo y sola es un paso para darte a conocer quién tú eres, conocerte en ese yo genuino, en ese auténtico ser y de explorar, porque yo sé que estamos llenos de muchos factores externos que nos presionan. Entre eso, nuestra familia, la sociedad, lo que consumimos. Por eso digo, ¿no? Que es importante ese silencio introspectivo, ¿no? Por así decirlo. Y luego ahí hacerte preguntas, ¿no? Para conocerte y en base a eso, atreverte a hacer, atreverte a expresar. Si hay cosas que no te gustan, pues tenerlas en claro para poner esos límites, para saber relacionarte no solo contigo, sino con tu entorno, con tu grupo de amigos, de hacer espacios seguros en serio, de opinar. Hoy quieres salir sin maquillaje en una story, hazlo y decirlo. ¿Por qué no? Porque capaz con eso estás inspirando a otra chica que no se atreve a salir sin maquillaje. Esto suena súper superficial, pero yo hablo de esos pasos chiquititos, estos pasos pequeños que generan ese eco. Porque si nos ponemos a pensar en que sí, voy a cambiar el mundo mañana, o sea, es como ponte metas reales. No digo que no, que sea imposible, por supuesto, pero es que si todas las personas no nos cerramos al cambio y más bien nos abrimos a que yo puedo aportar desde lo que soy y desde lo que doy, desde ese granito de arena. Ahí sí el cambio se vuelve posible porque cada persona está haciendo lo suyo, partiendo desde lo individual hasta lo colectivo. Y ahí sí podemos hablar de cambio social, de un propósito mayor, de cambiar el mundo, ¿por qué no? Entonces todo parte de ti y de darte esa oportunidad de ser